Por eso es que el Señor tuvo que levantar un profeta. Un profeta es un hombre inspirado en la palabra de Dios para hablar al pueblo acerca de la fidelidad y la justicia de Dios. Necesitó levantar a este profeta Elías para que pudiera hablarle al pueblo y el pueblo pudiera regresar al buen camino. Elías, aquí es donde entra la participación de Elías. Un profeta en este tiempo, en el tiempo del rey Acab. El rey Acab se había casado con una mujer cananea. Las cananeas no eran parte del pueblo de Dios y adoraban a un rey o un demonio que adoraba o representaba a lo que era la fertilidad y el clima. Era un demonio, un dios cananeo fenicio. Pero lo que caracterizaba a los sacrificios que hacían o a los rituales que hacían eran sacrificios de personas, principalmente a los niños, a los primogénitos de la familia. Los sacrificaban y hacían todo tipo de excesos inmorales delante de su Dios. Y entonces estaban muy lejos del Señor. Aparte que estaban sacrificando inocentes, rindiendo cultos de sangre, también iban muy lejos del primer mandamiento que Dios les dejó, que es: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y solo a Él honrarás y solo a Él adorarás. Ok, después de platicar de lo que sucedía en el pueblo de Dios en este tiempo, en el contexto de este tiempo, quiero hablar del proceso de un hombre, el proceso del profeta Elías. Imagínate cómo estaba la perversidad en ese tiempo, en ese pueblo, en esa historia, en ese pueblo de Dios, que Elías estaba solo, luchando contra todas estas personas que estaban cegadas, que muchos yo creo que ni siquiera les tocó cuando el pueblo de Dios alababa a Jehová, sino que fueron 300 años de perversidad. Imagínate un profeta, un cristiano solo, luchando contra todo el pueblo y haciéndoles querer ver que están lejos del camino de Dios y que están derramando sangre inocente y que están haciendo todo tipo de perversidades y que su mente está completamente entenebrecida y su corazón está completamente endurecido. Imagínate este hombre, el proceso que este hombre tuvo que encarar, la valentía que él tenía que llevar, la fe que él tenía que agarrarse para él poder salir adelante, ¿verdad? Vamos a ver un versículo. Elías significa Yahvé es mi Dios. Vamos a ver el versículo primero de Reyes 19:9, eso lo voy a leer. Dice: y allí se metió en una cueva, se refería a Elías. Ahorita les voy a explicar por qué Elías estaba en una cueva. Primera de Reyes 19:9. ¿Tiene internet? Sí. ¿Me das un segundo? Sí. Primera Reyes Con la break. 19. 9 y al 14. 9 al 14. No sé, Ok, ya lo buscamos. búsquenlo si quieren mientras le platico a Roberto. Bienvenido, Roberto, Dios te bendiga. El título de la prédica es Dios no ha terminado contigo. Y les estaba platicando que en el tiempo de Salomón hubo una guerra civil donde el pueblo de Dios se dividió en dos reinos, el del norte que era Israel y el del sur que era Judá. Pero en el norte había pasado el pueblo por 17 monarcas perversos que no siguieron a Dios y hicieron la dominación delante de Dios. Y en el sur por 19 monarcas también perversos que no siguieron, que 17 en el sur, 8 sí siguieron a Jehová, pero 9 de ellos no lo siguieron por 300 años. Entonces el pueblo de Dios estaba siguiendo abominaciones, estaba rindiendo el culto a Baal, porque el rey Acab en el tiempo de Elías se había casado con Jezabel, que era una cananea que introdujo con más fuerza el culto a Baal. Y el culto a Baal, dicen los historiadores, era que ellos derramaban sangre inocente,
sacrificando personas y en especial al primogénito, al bebé primogénito de la familia. Lo sacrificaban y hacían todo tipo de inmoralidades delante de este Dios. Entonces Dios estaba muy molesto, y el pueblo estaba muy lejos de Jehová. Y también, aparte que dice el Antiguo Testamento que Dios no tenía, dice, yo no tuve en esos pensamientos de cómo adorar a Baal, no sé de dónde agarraron, parafraseando, no sé de dónde agarraron esa idea de adorar a Baal, ni siquiera yo lo tuve nunca en mi mente o en mi corazón, dice el Señor. Pero también estaban en contra del primer mandamiento que dice, amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y solo a Él honrarás y solamente a Él adorarás. Entonces su pueblo estaba muy lejos, es por eso que el Señor levanta un profeta. Que el profeta es un hombre que habla acerca de la justicia y la fidelidad de Dios al pueblo de Dios, y particularmente para revisar el corazón del pueblo de Dios al Señor. Y es aquí donde yo les quería platicar de Elías, del proceso de Elías, del proceso de un hombre como Elías, que te imaginas tú el contexto histórico de personas que por más de 300 años están en toda la depravación, en toda la maldad, con el corazón de piedra y la mente entenebrecida y lejos del Señor. ¿Y qué característica tenía que tener Elías? La valentía, la fuerza, la fe de sentirse solo en contra de todo el pueblo de Dios, en contra de los reyes de Dios, porque Acab, que era el rey de ese tiempo, de Elías, se casa con Jezabel, que era una mujer cananea, y trae más ese culto al lugar. Entonces, el proceso de Elías fue un proceso fuerte, fue un proceso difícil. Si nosotros estuviéramos encarando solo, quién sabe cómo hubiéramos actuado, quién sabe si nos hubiéramos hecho para el lado del pueblo, o si porque temíamos de nuestra vida hubiéramos seguido lo que el gobierno hubiera impuesto. Pero Elías se mantuvo, y es donde vamos a ver Primera de Reyes 19:9. ¿No pueden abrir? ¿No? Primera de Reyes 19:9. Ok, 19:9. Dice, y allí se metió en una cueva. Elías estaba en una cueva. Ahorita te voy a explicar por qué Elías estaba en una cueva. Hay un trasfondo y por qué él se fue y se escondió en una cueva y tenía mucho miedo. Dice, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió en el 10, he sentido, va a ser hasta el 14, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Si se fijan, habían matado de los reyes malvados, y el pueblo de Dios había matado a todos los profetas del Señor, y solamente quedaba Elías. Por eso es que él estaba escondido y estaba resguardando su vida en esa cueva. Y entonces en el 11 dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. En el 12 dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y en el 13 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. O sea que el Señor estaba en ese silbido delicado, ¿verdad? En ese ruido delicado. Cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea que cuando él sintió ese silbido apacible, él sintió la presencia de Dios, sintió paz, se le quitó el miedo y sintió el impulso de salir a la cueva, porque reconoció que era la presencia de Dios que le estaba hablando. No tenía nada que temer ahí. Entonces el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y en el 14 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Cuando el Señor le dice, Elías, ¿por qué estás aquí? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía por qué Elías estaba ahí? Pero quería confrontarlo,
quería que él expusiera delante de Dios sus temores, su proceso, que él se comunicara con el Señor para que él viera en la película de lo que estaba pasando. ¿Sí? Es por eso que quiero titular esta prédica, Dios no ha terminado contigo. Amén. Ok, en Primera de Reyes 18, del 36 al 18, les voy a leer. Primera de Reyes 18, del 36 al 38. Cuando llegó la hora de ofrecerle el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. En el 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisán y ahí los degolló. Ok, este contexto es que se les ocurrió un duelo de holocaustos o de sacrificios. Eran 450 profetas de Baal y 400 de Acera, que era una diosa falsa, y solamente estaba Elías como profeta de Dios. Dijo: vamos a hacer esto para que el pueblo pueda reconocer quién es el verdadero Dios. Van a hacer un holocausto de un toro, y si cae fuego del cielo y lo consume, entonces tu Dios es el bueno, el Baal y la Acera. Pero si mi holocausto es consumido por Jehová, el pueblo va a reconocer que Jehová es el Dios verdadero. Entonces ellos empiezan a gritarle a su Dios y se tasajeaban, les caía sangre, le hacían todo tipo de rituales y no pasaba nada. Y Elías solamente les decía: a lo mejor se fue de vacaciones, grítenle más fuerte, a lo mejor, así les decía, así se la veía que se reía. A lo mejor está ocupado, está durmiendo, o a lo mejor está comiendo, a lo mejor fue al baño, les decían, y no pasaba nada. Y cuando le tocó a Elías, no nada más puso el toro ahí, las semillas, sino que hizo una zanja y le echó agua alrededor. Y Elías empieza a clamar al Señor y dice: Jehová, que tu pueblo reconozca que tú eres el Dios verdadero, ven y consume este sacrificio para que ellos reconozcan entre la falsedad de los dioses y el verdadero y único Dios de Israel. Y entonces cae, dice la palabra de Dios, que cae fuego del cielo, y no solamente consume el toro, sino también consume todo el agua. En ese momento todo el pueblo abre los ojos de ver esa unción, de ver ese milagro, esa manifestación de Dios, y dice: reconocemos que Jehová es Dios, que Él es el Dios verdadero. Entonces dice: aprendamos a todos los profetas falsos, eran como 850, y los llevaron a un arroyo, y dice que ya los mataron. Pero hasta ahí el pueblo ya estaba consciente de que Dios era el Dios verdadero, ¿sí? Ok. Dice: Elías había enfrentado a 450 profetas de Baal y 400 de la diosa falsa Acera, y los había matado junto con el pueblo una vez que los enfrentó en este duelo de altares. Y sus dioses no habían consumido el sacrificio. Sin embargo, Jehová había consumido el sacrificio dedicado a él, convenciendo a su pueblo que ellos eran falsos y él era el verdadero. Después de esto, Elías huye. Dice que huye con su siervo, porque cuando se entera la reina, que era Jezabel, la cananea, esposa del rey de ese tiempo, enfurece porque le mataron a todos sus profetas de sus templos, y dice: pues Elías, detienes mi palabra que para mañana a esta hora tú vas a estar muerto. Imagínate que el presidente de la república con todo su ejército te ande buscando a ti solo, tú no tienes ejército, no tienes dónde meterte, y dice: para mañana, para mañana vas a ser muerto porque estás predicando la palabra de Dios. Para mañana se va a acabar. Imagínate, ¿por qué lo llamé Dios no ha terminado contigo? Porque quiero que veamos estos versículos a la luz del proceso de un hombre que acaba de tener todo el pueblo que no creían en el Señor ya. Tenía 850 profetas, tenía un holocausto, un sacrificio, y acá él estaba solito con un sacrificio. Esto no pasa nada. El Señor desciende con fuego, y cuando la Jezabel, que era una reina que estaba lejos de Dios y que estaba
estaba en contra de Dios, le dice que lo va a matar, él se va y se esconde, huye y está temblando de miedo y de pánico. ¿Cómo es posible que una persona que está viendo que está cayendo fuego del cielo y está consumiendo un holocausto y está convenciendo a todo un pueblo, tenga miedo por una reina que estaba adorando a los falsos dioses? ¿Cómo es posible que un ser humano está en todo su esplendor, con el respaldo de Dios, y unas horas después está huyendo y paniqueado de los que acaba de matar y de los que acaba de confrontar? ¿Cómo somos como seres humanos que vemos la mano de Dios y otras horas ya estamos con miedo, no creyéndole a Dios? Él era un ser humano como nosotros, aunque tenía la unción y tenía el respaldo de Dios, era un ser humano que pasaba procesos como nosotros, de miedo, de pánico, de desánimo. ¿Sí? Entonces, Primera de Reyes 19, del 3 al 10, dice: viendo pues el peligro, cuando escuchó que Jezabel lo amenazó de muerte, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Ustedes creen que así como el Señor hizo descender fuego para consumir ese holocausto, no podía descender fuego para quemar a Jezabel? Entonces, ¿por qué no tenía miedo? Porque lo hizo más tarde con los capitanes del ejército. Con 2 capitanes del ejército lo fueron a prender más tarde y él dijo: si soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma. Y los consumió con todo y su ejército. 2 veces hizo eso por la palabra de Elías. Entonces, pues el ser humano batalla con su mente, batalla con su corazón, batalla con sus emociones. Entonces dice que él se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, o sea, al sur, y dejó ya a su criado. En el 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, o sea, estaba tan deprimido, estaba tan triste que él también ya se quería morir. O sea, se le olvidó lo que acababa de hacer el Señor. Ahora, para matar 850 profetas con espada, un hombre, ¿cómo debió haber sido la fuerza de Dios en él para poder matar a todas esas personas él solo? No lo hizo por él solo, Dios estaba viéndolo y lo estaba fortaleciendo. Pero ahora él ya se quería morir, ya no se acordaba de que Dios descendió fuego, que le dio la fuerza para matar a sus enemigos. Él nada más se quería morir porque la reina le dijo que ya lo iba a matar. Y dice aquí deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Aparte era muy dramático, ¿verdad? Pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, pues un árbol, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró en el 6, y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y en el 7, y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te espera. En el 8 dice: se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí es cuando se metió a la cueva, que les platiqué ahorita que estaba en la cueva. Por eso es que él se metió a la cueva, porque estaba amenazado de muerte y con temor. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y es cuando Elías le dice: es que tu pueblo me entró un celo tremendo porque tu pueblo estaba adorando a otros dioses y se olvidó de ti. Y hice todo esto que me mandaste y ahora pues me están buscando. Pero el Señor tenía planes mucho más grandes, cosas que concluir con Elías mucho más grandes, que nada más enfrentar al pueblo de Dios, convencerlo, matar a sus enemigos y confrontar a estos reyes de Acab y Jezabel. Dios no había terminado con él. Muchas veces nosotros pasamos procesos en nuestra vida, hay muchas circunstancias, el camino es muy largo, más nosotros que hacemos de 40 para arriba. El camino es muy largo, y ustedes, aunque son pequeñitos, también han pasado situaciones que dices: pues ya quítame la vida, pues ya, o sea, ni para acá, ni para allá, no sé por qué me acontecen estas circunstancias, porque mis padres actúan así, porque mi pareja actúa así, porque mis hijos, porque el trabajo, porque las enfermedades. ¿Por qué me tienes en esta situación?
Pero si volteamos la vista atrás, cuando nosotros conocimos a Cristo y empezó Él a convertirnos a Él, empezó a quitar los velos de nuestros ojos, nos empezó a desatar, empezó a cambiar este corazón de piedra por un corazón de carne. Nosotros veíamos cómo caía fuego del cielo y nos consumía y nos devoraba y nos libertaba y nos sanaba y nos levantaba y mirábamos sus milagros. No teníamos a veces cosas en la casa y llegaban las provisiones, llegaba la gasolina, llegaban cosas cotidianas que también nos afligen. Pero llega el tiempo que te cansas y dices, me voy a ir a meter a una cueva, porque ha sido tanta la tribulación, ha sido tantas las pruebas, ha sido tantos los problemas que me han rodeado hasta ahorita, y tanto las reacciones negativas de los que me rodean, de los que yo más he amado, de los que yo he entregado todo por ellos. Y ahora no puedo dar un paso más, tengo pánico, aunque no lo pueda reconocer, aunque no lo pueda decir como pánico, es un pánico. Porque dices, ¿de qué ha valido todo? ¿De qué ha valido todo si estoy en esta posición donde no puedo dar un paso más para servirte? Ya no sé qué sigue para mi vida. Sé que tienes algo, sé que va a llegar, sé que hay promesas, pero ¿qué tanto tiempo? ¿Y qué me va a esperar? Si ya me enfrenté a tantos enemigos, a tantas pruebas, a tantas personas que se han ensañado por mi vida, por lo que me rodea, un paso más, si salgo de la cueva, ¿a qué me voy a enfrentar? ¿Realmente voy a terminar un propósito glorioso? ¿O nada más será esto? ¿O tal vez me equivoqué y no fui llamado y yo me equivoqué? ¿O todo lo que ha pasado y mis malas decisiones me han llevado hasta esta cueva, pero qué hay para mí? Todos hablan que lo mejor está por venir, que fui llamado desde antes de la fundación del mundo para un destino glorioso. Pero tengo miedo, pero no creo en mí, pero no creo que las cosas puedan cambiar, pero no sé cuánto va a tardar y estoy en una cueva aterrado como Elías. ¿Sí? Entonces dice que Elías, después de llevar varias misiones difíciles de confrontamiento y justicia ante reyes malvados, él se sentía cansado, deprimido, derrotado, porque decía, quítame la vida, pidiéndole morir a Dios. Él no recordaba el mandato de Dios, no recordaba el respaldo de Dios que acaba de tener, no recordaba el poder sobrenatural de Dios, que Él está por sobre todas las cosas y que Él es el Dios verdadero, el único digno de adorar. Y el poder de Dios no recordaba ni el propósito tan grande que se había atribuido. Él nunca se puso a pensar, ¿cómo es posible que yo, un solo hombre, pueda recordar que Dios se debe de adorar, que Él es el único Dios verdadero delante de todo este pueblo? ¿No tendré yo algo especial delante de Dios que me preservó, que me cuidó, que yo no me fuera con el pueblo? Él no se ponía a pensar todo eso. Él nomás estaba viendo sus circunstancias, me van a matar, ya no puedo confrontar a otro rey, ya no puedo confrontar a otra grande, ya me van a matar. Eso es lo único que él veía. Entonces dice, él ya no podía con la presión, nomás estaba ensimismado en sus problemas y en sus circunstancias. Y sin lugar a dudas, él estaba titubeando si Dios lo había enviado o no lo había enviado. No importándole que Dios había enviado un ángel para alimentarlo y para fortalecerlo. En este punto, también él había recibido la ayuda de Dios directamente y un ángel había venido a fortalecerlo. Si recuerda, cuando estaba acostado bajo el árbol, vino un ángel y le dio de beber y le coció una torta, un pan, y se lo dio para que se fortaleciera 2 veces. Y aún así, él todavía se fue y se metió a la cueva. En vez de decir, bueno, el Señor me está mandando un ángel para fortalecerme, yo voy y sigo adelante. No tengo por qué irme a esconder, porque el Señor una vez más me está demostrando que Él está conmigo, fortaleciéndome y dándome la provisión que yo necesito. Pero no le importó ni el ángel de Jehová y fue y se metió a la cueva. No podía salir de su pánico, no podía salir de su depresión y de su dolor. Estaba viendo, pero no veía lo que estaba pasando. Entonces, dice que Dios no se había olvidado para qué lo diseñó. Él sí se había olvidado para qué lo diseñó. Elías no se acordaba para qué lo había diseñado. Él se acordaba que era un profeta con mucho poder y mucha unción, que había sido llamado para terminar la obra de volver todo un pueblo junto con sus reyes al corazón de Dios. Pero él no recordaba nada de eso. Pero Dios sí lo recordaba.
puede ver y nos puede pasar por un proceso donde podemos caer en pánico, en dolor, en desánimo y en depresión, pero Él no se olvida, Él no baja. Si Él tiene depresión, no dice, pobrecito mi hijo está en depresión, ya no me va a servir para el propósito. No, es por eso que Él se para adelante y dice, ¿qué haces en una cueva? ¿Qué estás haciendo en una cueva? Si yo te llamé y yo te fortalecí con el ángel y ni así puedes salir de la cueva, ni así te puedes mantener firme delante de mí. ¡Ey! Casi le da unas cachetadas, no, despierta, ¿qué estás haciendo? Pues esta mañana yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces has hecho la voluntad de Dios? ¿Has caminado y caminado llevando las órdenes del Señor y haciendo lo que Él te manda? Viendo grandes proezas a través de ti, enfrentando grandes luchas, intercediendo por tanta gente, viendo las liberaciones, las sanidades, y de repente, en sentido figurado, te encuentras en una cueva de depresión y de dolor y de desánimo, y dices, ya llévame, Señor, ya llévame, como si Dios no tuviera un propósito más grande para tu vida, más que lo que has hecho hasta ahí. Si Dios tiene lo que sigue para Elías es tan grandioso, que no podemos decir que a mitad del camino el Señor nos debe llevar por lo que hemos pasado, porque el Señor no ha completado su obra y Él la va a completar con un broche de oro. Entonces, no ha terminado contigo, el Señor todavía no ha terminado contigo. Dice que te pondrá frente a Él y te enviará a terminar con broche de oro todo lo que Él te encomiende. Esta es la hora en que tú te vas a parar delante de Él te va a fortalecer y vas a terminar toda la encomienda que Dios tiene para ti. Ajá. Ahora, ¿qué encomiendas tenía para Elías? Elías todavía tenía que ir a ungir a Hazael y al rey de Siria, como el rey de Israel. Él todavía tenía que ir a establecer los nuevos reyes, porque los reyes los ponía el Señor. Tenía que ir a establecer un reinado de un pueblo. Imagínense lo importante que es poner la directriz de un pueblo. Y también tenía que ungir a Eliseo, que iba a ser su nuevo profeta, el que lo iba a suceder a él. Entonces, lo que seguía para él era establecer el reino de Israel, y en lo espiritual y en lo moral poner a un nuevo profeta con mayor unción que él. Y lo mejor es que él iba a ser arrebatado en los cielos con un carro de fuego. Elías no murió. Dice la palabra de Dios que él iba caminando y dijo, para el día de mañana te va a arrebatar tu Señor en un carro de fuego. Y Eliseo lo vio. Y todos los profetas sabían que eso iba a pasar. Elías no murió. De hecho, dice la palabra de Dios que en los futuros tiempos el espíritu de Elías va a venir otra vez a la tierra para dar testimonio de que Dios es real. Entonces, eso es lo grandioso. O sea, no vas a morir, aparte de todo no vas a morir, sino que todos los profetas de Israel y el profeta que va a seguir después de ti se va a dar cuenta que tú no vas a morir, que yo te voy a levantar en un carro de fuego. Imagínense qué gloriosa partida de este mundo, que Dios venga y te lleve en un carro de fuego, que ni siquiera tengas que pasar por enfermedad ni dolor para morir. Entonces todo esto venía para Elías. Sin embargo, él creía que su misión ya había terminado y estaba en manos de otras personas que no tienen nada que ver con Dios. Tu futuro no tiene nada que ver en manos de semiprofetas, de pastores que no estén convertidos, de hermanos que no crean en ti o no crean en tu ministerio, en terceras personas que nada tienen que ver con el Señor. Tu futuro, ni tu presente, ni lo que Dios, ni el proceso que tiene para ti, tiene que ver en la boca de nadie más que de lo que Dios diga. Ni siquiera porque te estén amenazando de muerte espiritual o mental. Ni siquiera eso tiene poder sobre ti. Lo único que tiene poder es que el Señor se para y dice, ¿qué estás haciendo ahí en esa cueva? Sal fuera, porque todavía hay muchas cosas grandes que voy a hacer a través de ti. Ese es el Dios que tenemos. Tú no eres cualquier persona, eres un hijo de Dios. Él no ha terminado contigo. Sal de esa cueva esta mañana, ponte delante del Señor, permite que te fortalezca y dile, ¿qué más tengo que hacer? Porque vas a ser arrebatado con Él en los cielos. Amén. Él es todopoderoso.
limpieza, tenemos que cobrar fuerza, levantar la mirada, olvidar el pasado, mirarlo frente a ti, porque tiene nuevas encomiendas para ti. Amén. Recuerda que hay un remanente fiel, que no está solo, hay un remanente fiel que está luchando por hacer la voluntad del Señor. Cuando Dios confronta a Elías fuera de la cueva, le dice: ¿tú crees que estás solo? Hay 7,000 almas en Israel que no han doblado rodillas para Baal y no han besado. No estás solo, hay gente que está luchando junto contigo. ¿Ok? Pues esta mañana quiero exhortarte, quiero animarte, que si crees que es tiempo de salir de la cueva, que si tú le crees a Dios que no ha terminado contigo, y tú vienes al frente y oramos por ti, Hatarabayasía, el Señor te va a fortalecer de tal manera que vas a cobrar fuerza para salir y llevar las nuevas encomiendas que Dios tiene para ti de una manera gloriosa. En el nombre de Jesús.